Hola, soy Rayen Quiroga. En esta sección vamos a estar explicando una ruta metodológica para construir indicadores ambientales de cambio climático y que describe la ocurrencia e impacto de los desastres. Todo esto dentro de una ruta que hemos sistematizado a partir de las propias experiencias de los países, que nos lleva a construir indicadores en forma colectiva, interinstitucional, con un diálogo de los distintos expertos y actores del sector público, del área de investigación, de la academia, para construir sistemas que sean consolidados, robustos y que nos permitan informar los signos vitales del ambiente y de la sostenibilidad ambiental del desarrollo en nuestros países. Es un método que está, como les decía, construido a partir de la propia experiencia de las diversas iniciativas que existen desde hace 20 años en la región, y estamos muy en sintonía con las necesidades de los indicadores que vienen por el lado de la demanda de los ODS, de París 15 y del marco de Sendai. Sean todos y todas bienvenidos. A continuación vamos a ver la metodología para la construcción de indicadores ambientales, que también puede ser utilizada para indicadores de cambio climático, desastres y otros multidominios. Esta presentación se estructura en tres partes. Primero, los fundamentos para construir indicadores. Segundo, la ruta metodológica en sí, que tiene 3 etapas. Y en tercer lugar, los productos que resultan de llevar adelante esta metodología de construcción de indicadores ambientales. Esta metodología se basa en un enfoque de trabajo colaborativo interinstitucional para construir y acordar las especificaciones técnicas de conjuntos de indicadores relevantes y de calidad de acuerdo a las recomendaciones estadísticas internacionales, y ha sido construido a partir de la experiencia real en los países de la región, los cuales hemos podido trabajar en CEPAL, desde la CEPAL, y también se encuentra sistematizada en un manual, el manual 61. Ahí tienen ustedes el link para poder descargarlo. Solo decir que se encuentra en un proceso de actualización para publicación durante este año, habida cuenta de los cambios que han ocurrido en los marcos internacionales. Este manual sirve no solo para construir indicadores ambientales o de sostenibilidad del desarrollo o de cambio climático, de desastres, sino también para construir indicadores en temáticas específicas del ambiente, como puede ser biodiversidad o agua o renovabilidad y eficiencia energética, indicadores agroambientales, entre otros. Entonces, pasemos a ver los fundamentos en la construcción de indicadores. Hemos construido estos 10 fundamentos que están aquí listados y vamos a pasar muy rápidamente por cada uno de ellos para entender de qué se trata. El primer fundamento, que se encuentra en la lámina 6, es el trabajo en equipo. Es imposible construir indicadores ambientales, por ser un tema completamente transversal e interinstitucional, sin trabajar en conjunto con los equipos productores y usuarios de estos futuros indicadores, estableciendo un plan de trabajo, metas y un liderazgo claramente establecido para poder llevar a fin con la mayor potencia posible en cada uno de los países o de los territorios estos indicadores que son tan necesarios para la toma de decisiones. El segundo fundamento nos habla de que si bien el trabajo es en equipo, tenemos que organizarlo muy adecuadamente para poder hacer fluir la colaboración intra e interinstitucional, tanto a nivel político, que generalmente se manifiesta en un trabajo de ministros y autoridades máximas de las instituciones que están involucradas en la construcción de un conjunto de indicadores ambientales, como también los niveles técnicos y operativos.
El tercer fundamento es mantener la cooperación y el trabajo interinstitucional, porque la naturaleza transversal de las estadísticas ambientales requiere un trabajo coordinado y cooperativo entre las personas que laboran en las diversas instituciones productoras y usuarias de datos, estadísticas e indicadores ambientales. Y esta coordinación debe darse no solamente entre las distintas instituciones, sino también al interior de cada una de las instituciones, en particular la institución o las instituciones que lideran el diseño y la construcción de un primer conjunto de indicadores ambientales. El cuarto fundamento es entender el trabajo desde el inicio como esta pirámide de procesamiento de los datos primarios que están en la base y son muy voluminosos para pasar a los datos más procesados y a las estadísticas, y finalmente de ahí a trabajar con los indicadores, como ya también se presentó en secciones anteriores. En el proceso de síntesis hacia los indicadores tenemos también un menor número de métricas y están dirigidas también a otros actores y decisores que tienen que ver la información en forma muy sintetizada y significativa. El fundamento quinto es construcción de los indicadores a partir de la demanda. Esto significa que, al revés de las estadísticas ambientales básicas, los indicadores se construyen específicamente para dar respuesta a las necesidades de información de los decisores, para robustecer las políticas públicas, las decisiones ciudadanas y focalizar las intervenciones. Por lo tanto, el primer paso es ver qué necesidad de información tenemos, luego de ahí seleccionar los indicadores más útiles, generando un listado inicial, establecer entonces la viabilidad estadística que tienen esos posibles indicadores que son importantes, pero también deben tener viabilidad estadística. Esto significa que existan datos oficiales y continuos o hayan planes para que sigan manteniéndose a lo largo del tiempo, de forma que los indicadores no sean solamente algo que uno desea que exista, sino que puedan llevarse adelante porque existe la disponibilidad de datos. Y esto se estipula bien en el momento en que se hace una revisión y recopilación de los datos en las principales instituciones proveedoras de datos y en los distintos tipos de fuentes. Menos es más. Cuando hablamos de indicadores es muy importante comenzar a trabajar, comenzar construyendo un número manejable de indicadores. Cada uno de estos indicadores del primer sistema de indicadores ambientales debe ganar su lugar en el conjunto de indicadores, ser muy pertinente, muy relevante, porque cada uno de los indicadores requiere de una fuerte inversión de tiempo, de energía y de dedicación, de conocimiento, de coordinación, y por lo tanto es muy importante que podamos mantener esta visión de que no se puede partir con una cantidad inmanejable de indicadores, como se ve a menudo en los equipos cuando empiezan a trabajar y tienen como propósito unas listas muy largas de indicadores que al final del día, al final del proceso de trabajo conjunto y creativo, no van a ser viables y tampoco van a poder ser trabajados o utilizados por los usuarios finales del sistema. Por eso decimos, menos es más. Es muy importante trabajar con rigurosidad y a esto nos referimos en el sentido de discutir la calidad de los datos y las estadísticas que constituyen la materia prima para construir indicadores, explicitar los metadatos, consultar a los organismos científicos y expertos en la materia de cada indicador para que podamos dirigir las métricas hacia los mensajes clave que revelan los indicadores y cuidar siempre la calidad de los indicadores y su sostenibilidad en el tiempo. El fundamento 8 habla de formatear los indicadores, presentarlos, difundirlos en una forma que estimule la comprensión y el uso de los indicadores de manera inmediata para un público no experto. De ahí que los indicadores no se presentan como tablas o datos aislados, sino en una ficha o maqueta de divulgación
que muestra su importancia, su interpretación, para dónde van las variables que están enseñando, en el gráfico, por ejemplo, y con un lenguaje que debe ser a prueba de personas no expertas en la materia. Es importante también mantener la flexibilidad a lo largo de todo el proceso. Esto es vital porque a veces las distintas instituciones, los expertos o los científicos se entusiasman muchísimo con algún indicador en particular y los defienden, a pesar de que tal vez no son los más relevantes o son estadísticamente inviables, o la calidad de los datos existentes, la confiabilidad de estos datos, su periodicidad, los debilita. Por lo tanto, es siempre importante mantener la mente abierta, la amabilidad en el equipo y también dar el espacio para la creatividad, porque en los talleres hemos visto cómo a veces de la persona que uno menos piensa sale la idea más genial para hacer un indicador nuevo que sí es viable y sí es relevante, y otros no lo habían percibido como una potencia. Perseverar. Hay momentos en el proceso de cuando se van construyendo estos primeros conjuntos de indicadores en esta materia emergente que es el ambiente, a veces las dificultades metodológicas o de coordinación, de capacidades, hace que las personas titubeen y dicen, bueno, es demasiado trabajo para generar este primer conjunto, pero el esfuerzo en conjunto con los equipos de otras instituciones rinde los frutos, y el líder o los líderes de este proceso deben mantener la motivación a lo largo del proceso, pensando siempre que los resultados y los productos finales que tendremos van a ser mucho mejores, mucho más sostenibles y mucho más propios del colectivo que los construyó, y van a ser mejores que la suma lineal de lo que cada uno podría haber hecho por sí mismo. Ahora, la ruta metodológica que vamos a ver nos muestra en la lámina 17 siguiente un proceso en 3 etapas, que es lo que habitualmente nosotros decimos, esto es un círculo. Después que se completan todos los pasos, los 19 pasos que tenemos acá, se puede difundir y se puede tener el primer conjunto, pero el trabajo no termina ahí cuando se disemina el primer conjunto, sino que al año siguiente hay que volver a revisar todo lo que se puede actualizar y posiblemente incluir 1 o 2 indicadores adicionales, de manera que esto es un círculo que se mantiene cíclicamente en el tiempo hacia adelante. Aquí en este esquema hemos aplanado el círculo que se acaba de mostrar. Como se ve, la metodología para construir indicadores la hemos esquematizado en un flujograma de procesos donde hay 4 columnas. La columna central es el proceso metodológico más importante. La columna número 1 hacia la izquierda son los insumos y las materias que necesitamos para hacer el proceso metodológico central, y la cuarta y la quinta columna son productos intermedios y resultados finales que tenemos que tener en cuenta. Fíjense que en el esquema los cuadritos azules en la tercera columna, que tienen un iconito de martillo, son las herramientas que también en el manual, como en esta presentación, es menester considerar como hitos en la construcción de los sistemas de indicadores ambientales. Y cuando veamos las siguientes láminas, también vamos a poder ver que estos iconos de herramientas se repiten, y la codificación de colores que tienen esta ruta metodológica también se mantienen. Igual en la columna central, la número 2, en el proceso metodológico, donde dice 1, formación de equipo, 2, capacitación, etc., se refiere a los pasos que también están descritos de esa manera en esta presentación y también en el manual. Entonces, la primera etapa es fundamentalmente la preparación, la nivelación de conocimientos y capacitación para que un equipo interinstitucional
que va a contener personas que saben de áreas específicas del ambiente o son generalistas ambientales o son estadísticos, geógrafos, etcétera, puedan trabajar juntos, habilitar las capacidades de trabajar juntos para poder generar los indicadores ambientales de un país o de un territorio. Puede ser indicadores de desastres de una ciudad o indicadores de cambio climático también a distintas escalas espaciales, ¿no? El primer paso es formar el equipo. El equipo puede ser más o menos complejo dependiendo de la magnitud de la tarea y de los trabajos precedentes con los que el país o el espacio territorial en cuestión cuente, ¿no? Pero en general va a tener un equipo central donde va a haber un liderazgo que puede ser del INE o del Ministerio del Ambiente o de ambos, y se va a trabajar en conjunto con otras reparticiones gubernamentales, con centros de investigación, universidades, academia, con expertos, y ese es el equipo central que va a estar generando los indicadores, sin perjuicio que van a haber consultas específicas para expertos en distintas temáticas que nos ayuden a ver la significancia y la importancia, digamos, que tiene alguno de los indicadores y cómo interpretarlos y cómo construir con más fuerza las hojas metodológicas. El segundo paso es la capacitación, y cuando decimos esto nos referimos a que todas las personas que están colaborando dentro del equipo central para construir indicadores deben revisar los manuales metodológicos, las recomendaciones estadísticas internacionales que aplican a la materia en cuestión, deben revisar la demanda de estos indicadores en los distintos marcos internacionales como los ODS, Sendai, París, las convenciones ambientales internacionales, para también entender hacia dónde dirigir el proceso de generar indicadores, y también se debe revisar la experiencia de otros países y solicitar, si fuera el caso, asistencia técnica especializada, por ejemplo, como la que ofrece el equipo de estadísticas ambientales de la CEPAL. Esto se viabiliza a través de cursos presenciales y a distancia, talleres, actividades de pasantías con países que lleven la delantera, webinarios, asistencia técnica y capacitación. Para las personas que han preguntado con anterioridad en los cursos presenciales, sabemos que cuando un país decide por primera vez hacer un conjunto de indicadores ambientales, generalmente requieren el acompañamiento de los expertos de nuestro equipo a lo largo de entre 12 y 20 meses. Eso es el promedio de acompañamiento que es necesario para pasar por toda esta ruta metodológica y lograr un producto que sea realmente lo más potente que se pueda realizar con las estadísticas y datos que existen en el país. El paso 3 es la revisión del contexto institucional, de la pertinencia nacional y de la experiencia internacional. Se debe revisar la arquitectura de cómo está conformado los mandatos, quién hace qué, cuál es el sistema estadístico nacional, qué es lo que están haciendo en el CINIA, quiénes colaboran con qué. Y en este sentido, revisar esta experiencia de contexto institucional y de cuáles son las demandas a nivel nacional, pero también en el ámbito internacional, nos permite tener bases muy sólidas para el primer listado de potenciales indicadores ambientales que vamos a ver un poquito más adelante. El paso tercero es la revisión de este contexto, porque cuando vemos el marco referencial y la institucionalidad que existe, podemos decidir cuál es el alcance temático de los indicadores que vamos a hacer. Por ejemplo, son indicadores sobre renovabilidad energética única y exclusivamente, o estamos considerando todos los indicadores ambientales ODS, los 104, o de esa lista global aquellos que sean priorizados nacionalmente, ¿cierto? Y luego también vamos a considerar, analizar el enfoque metodológico, que tiene que ver con si vamos a construir indicadores que son sistemas de indicadores, si vamos a construir índices, y
Uniendo todos estos aspectos, se va a determinar cuál es finalmente el tipo de indicadores que van a formar parte de este primer conjunto. Entonces, todo lo que se determina que van a ser los indicadores de sostenibilidad ambiental o indicadores de ocurrencia, impacto y gestión de riesgo de desastre o los indicadores de cambio climático, va a estar basado entonces en el objetivo primario que alimenta la necesidad de construir estos indicadores en primer término. El quinto paso es tomar en conjunto con todos los integrantes del grupo gestor de estos indicadores las decisiones sustantivas previas, que significa entender y compartir plenamente para qué se quiere contar con estos indicadores que se van a construir, a qué decisiones y a qué políticas públicas se estarían enfocando estos productos de información cuantitativa. Significa construir y adaptar, o ambas cosas, el marco conceptual o referencial, obtener o bien hacer explícito el mandato que cobija el trabajo de construir estos indicadores en conjunto en un país, dado que estos van a ser indicadores oficiales, y organizar el equipo humano y el sistema interinstitucional más propicio para poder llevar hacia adelante este trabajo. Con esto entonces se termina la primera fase preparatoria para ponerse a trabajar ya en la siguiente fase en la construcción de los indicadores en sí. Los indicadores pasan entonces ya a una fase en la que vamos a estar elaborando los indicadores uno por uno a través de un proceso que se ilustra en esta segunda etapa, y que parte con elaborar un listado, revisar las fuentes, el tipo de estadísticas que hay para poder calcularlos. Luego se pasa a hacer una división en equipos temáticos especializados que van a construir 1, 2 o 3 indicadores cada cual, y luego en plenaria se van a validar, se van a analizar y se van a discutir, y finalmente se va a seleccionar el conjunto de indicadores definitivos y sus formas de divulgarlo, junto con otros aspectos más detallados como son la elaboración de la bitácora estadística, que nos va a servir como una especie de registro de todas las decisiones estadísticas que fueron tomadas a lo largo del proceso de elaboración de cada indicador, para que les sirva a los siguientes grupos y equipos que hacia el futuro, dada la rotación de personal que existe, puedan hacerse cargo de los indicadores que se construyen primigeniamente en la primera ronda. Entonces, el paso 6 en esta segunda etapa es la elaboración de un primer listado de indicadores potenciales, que constituye una herramienta central. Vamos a estarla revisando a lo largo del proceso. Esta lista a veces la llamamos informalmente el shopping list, ¿no? Es todo lo que quisiéramos tener, que es necesario para las políticas públicas, para los compromisos y para las decisiones, y se elabora en forma consultiva, no solamente con el comité o el grupo central que está trabajando los indicadores, sino ampliando la consulta a otros actores que nos permitan tener una mirada muy integral y de conjunto de cuáles podrían ser esos primeros indicadores que serían necesarios para las decisiones que se tienen que tomar. El paso 7 consiste en hacer una revisión de las fuentes y la disponibilidad de datos para cada una de las variables constitutivas de cada uno de los indicadores del listado inicial. Eso significa que si hay un indicador que dice cobertura boscosa del territorio, las dos variables constitutivas son la superficie cubierta por bosques y la superficie total del país. Entonces hay que hacer la búsqueda de quién produce los datos y cada cuánto tiempo y de qué manera y en qué formato, y así se tiene para cada indicador del listado inicial
el reporte exhaustivo de la disponibilidad de datos oficiales para que los indicadores puedan ser no solo construidos en esta primera ronda, sino también actualizados hacia el futuro. Y el producto que resulta de este paso es un reporte con detalle, y en el manual pueden ver ustedes los formatos que tenemos de ejemplo para asentar esta información en forma esquemática. El séptimo paso, entonces, como ya habíamos dicho, consiste en la revisión exhaustiva de estas fuentes y la disponibilidad en las distintas instituciones. Los tipos de fuentes ya fueron desarrolladas en una sección anterior, y las instituciones que producen datos de estadística ambiental o de interés ambiental son casi todas en un país o en una ciudad, y por eso ponemos aquí un listado de muchas instituciones que deben ser consultadas con calma y con cierta tranquilidad para poder conversar tranquilamente, repito, con cada uno de los técnicos y de las autoridades correspondientes a efectos de verificar con exactitud qué datos hay. Lo repito porque en muchos talleres, en esta primera parte se dice, bueno, hay datos sobre esto, hay datos sobre lo otro, pero cuando uno los va a buscar resulta que o no están formateados de la manera que uno los necesita, o no existen, o se perdieron, o no fueron oficializados, no están validados. Entonces hay que cualificar con exactitud cuando existen datos cuál es la disponibilidad efectiva, digamos, desde el punto de vista de ser insumos para los indicadores. El octavo paso es uno de los más importantes y se va a realizar en grupos, idealmente, grupos que no hacen más que 2 o 3 indicadores cada uno porque cuesta muchísimo trabajo hacerlo. Es el llenado colectivo de la hoja metodológica de cada indicador. La hoja metodológica es una especie de ficha técnica, es para uso interno mientras se construyen los indicadores o luego en otras rondas mientras se actualizan. Contiene todas las especificaciones y es una herramienta vital que nos permite entendernos cuando estamos construyendo los indicadores por primera vez, más allá de lo que las personas pueden tener en su mente, porque nos obliga a escribir lo que es la definición, la fuente, la periodicidad, la fórmula de cálculo, y visualizarlo a través de un gráfico y un mapa, ¿no? La ficha, la hoja metodológica, perdón, es muy importante que se entienda que es de uso interno, sin perjuicio de lo cual parte de los campos de la hoja metodológica podrán ser utilizados cuando se divulgue o se disemine finalmente el conjunto de indicadores. Un ejemplo de hoja metodológica de cobertura boscosa muy simplificada. Ustedes pueden ver que tiene varios campos, como lo había empezado a comentar, en donde se asientan con rigurosidad las definiciones de cada una de las variables. Esto es muy importante. Se recuerdan en la primera sección que nuestra colega Kika les presentó la importancia para el trabajo estadístico que tiene una definición estadística, porque eso nos permite generar la frontera de lo que entra y lo que no entra en la medición, tanto en los numeradores como en los denominadores, si fuera el caso, de cada uno de los indicadores, ¿no? Se estipula la unidad de medida, de qué manera se calcula, cuáles son el alcance que tiene el indicador, las limitaciones, la relación con políticas, con metas, lo que muestra la tendencia, la fuente, la cobertura, etcétera. Finalmente tenemos el gráfico, que es el resultado de 3, 4, 5 intentos de representar gráficamente el indicador, y se toma la más potente al final de cada uno de estos ejercicios para poder mostrar en forma muy clara y para personas no expertas qué es lo que es realmente el mensaje que nos está transmitiendo el indicador. Bueno, esta hoja metodológica es llenada por grupos.
Entonces hay un grupo que hace los indicadores del bosque, por decir algo, otro que hace los indicadores de desastre, otros que hacen indicadores sobre agua. Y estos grupos trabajan en forma separada por un tiempo para llenar la hoja metodológica, que a menudo toma más de 3, 4 semanas, dependiendo de la disponibilidad de tiempo, y luego se presenta y se validan en plenaria para ver cuáles de esos indicadores pueden estar en el conjunto inicial o en el primer conjunto de indicadores ambientales, porque todos ellos tienen que ser muy robustos y justificar su pertenencia en este primer selecto conjunto de indicadores. El 10º paso es utilizar una checklist para seleccionar de todos los indicadores que fueron trabajados y que se llenaron las hojas metodológicas y que eran viables, elegir los mejores y los más robustos. ¿Por qué? Esto se hace porque cuando un indicador es un poco débil respecto de los demás, compromete la credibilidad y la calidad de todo el conjunto de indicadores. Entonces, para pasar al conjunto que se va a publicar, al número limitado, como ya dijimos, de indicadores que se van a publicar, es importante analizar su relevancia, su pertinencia, la viabilidad estadística, la calidad de los datos que se utilizaron para calcularlo, la robustez general del indicador y la simpleza, la claridad y la seguridad en la direccionalidad que muestra el indicador. Revisar con exactitud qué tan completa y consistente es la hoja metodológica en términos de sus campos. Por ejemplo, que el nombre del indicador no diga algo distinto a lo que muestra la fórmula o a lo que se grafica. Y seleccionar la mejor gráfica o representación espacial que corresponda. Ningún indicador por sí mismo es capaz de informar sobre la complejidad de los fenómenos ambientales, ni de cambio climático, ni de desastres, pero cada indicador selecto debe aportar valor suficiente para que quede en este primer conjunto de indicadores que vamos a publicar. Por lo tanto, uno de los primeros productos finales de este proceso en la ruta metodológica es el primer conjunto de indicadores, que es la lista, por supuesto, de los indicadores que han sido depurados y que pasaron por todos los criterios de elegibilidad, sumado a el conjunto de hojas metodológicas que especifican técnicamente cada uno de estos indicadores. Aquí hay un ejemplo de los indicadores del 2006 de Panamá, de los indicadores ambientales. El listado de ellos son 20 y como podrán ver en un ejemplo posterior, cada uno de ellos se presenta a través de 2 páginas en una maqueta de divulgación que muestra en mapas y en gráficos lo que está ocurriendo con cada uno de estos elementos o componentes del sistema de indicadores que se construyó. El paso 11 es, luego de tener los indicadores y sus fichas metodológicas, que es trabajo interno, que no se ha publicado, es pensar en el diseño de la ficha de divulgación del indicador, que es finalmente lo que van a ver los usuarios, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a presentar los indicadores y su tendencia con algunas especificaciones técnicas básicas? Una ficha que debe contextualizar el indicador para que se entienda y para que revele el contenido y el significado que tiene el indicador, que permita su correcta interpretación, que sea amigable al usuario y que puede, dado los medios digitales actuales en los sitios web en particular, puede tener distintas capas de profundidad que uno vaya haciendo clic y doble clic en distintos ámbitos para poder acceder a mayor y más profunda información sobre la información que se está presentando. Tenemos un ejemplo acá de uno de los pioneros, el sistema de indicadores ambientales de Canadá. Es una ficha bastante antigua,
pero es muy buena. Esta ficha divulga el contexto, los indicadores en sí, las acciones que se pueden desprender, los desafíos y las vinculaciones con las políticas y las metas que este país, Canadá, se propuso y que se relacionan con este indicador de lluvia ácida en particular. Este es otro ejemplo que nos muestra la ficha de divulgación de un indicador que tiene que ver con los recursos de agua, el grado de expresión de los recursos hídricos. Y como ustedes pueden ver, tiene su gráfico, sus comentarios, la justificación, tiene una expresión espacial y una desagregación espacial en el mapa a la derecha y el gráfico que muestra el grado de presión a lo largo del tiempo, una evolución histórica. Esta es la ficha de divulgación del sistema de indicadores de Panamá que les había mostrado el listado hace poco y muestra cómo la justificación del indicador, la introducción de qué significa, la relevancia ambiental y lo que tiene el gráfico en términos de su significado tendencial y de los desafíos que importa. Hacia abajo del segundo gráfico se ve una fichita de metadatos que uno puede cliquear y entonces se despliega mayor información técnica. El paso 12 en este proceso es elaborar la plataforma de diseminación de los indicadores, que no es igual que la ficha de divulgación de cada indicador que les acabo de mostrar. Es cómo se va a mostrar, a publicar, a lanzar, en qué soporte el sistema de indicadores ambientales o de desastres o de cambio climático, ¿no? En general, la maqueta de divulgación puede tomar forma de un libro, de un sitio web, de un tablero de control y también puede contener un folleto o un brochure de divulgación de que existe este sistema de indicadores que se puede repartir en distintas reuniones para que las personas vayan a las direcciones y los puedan observar y mirar y utilizar idealmente. En el proceso de actualización y de posible ampliación de los indicadores, tendremos siempre cuidado para trabajar la coordinación interinstitucional y los flujos de datos para hoy y para el futuro de los indicadores. Entonces existen los indicadores que provienen sus datos de instituciones de afuera de la que está liderando el proceso y también indicadores que provienen de la misma institución. Y dentro del manual se presentan formatos de fichas de transmisión intra e interinstitucional de datos que asientan para cada variable constitutiva del indicador de qué manera y con qué periodicidad y a partir de qué unidad, en qué institución van a fluir los datos hacia la unidad central que va a actualizar y producir los indicadores ambientales del país o del territorio de ahora en adelante. Otra herramienta muy importante que se describe en el paso 14 es la elaboración de la bitácora estadística que registra cada una de las decisiones y de las anotaciones de las posibles diferencias de definiciones con las definiciones internacionales, las unidades de medida y los distintos pasos a seguir para obtener los datos en cada uno de los indicadores. Entonces, en el ejemplo que estamos mirando acá, tenemos áreas protegidas y tiene tres variables constitutivas este indicador: la superficie terrestre de áreas protegidas, la superficie de áreas marinas protegidas y el total de la superficie territorial del país. Y para cada una de estas tres variables, pues se asientan en la bitácora estadística estas decisiones para que queden registradas y así tener la referencia hacia adelante. El paso 15, sumamente importante, es la publicación y lanzamiento del sistema de indicadores o del conjunto de indicadores ambientales o de la temática que fuere, que es una oportunidad que se da una sola vez en la vida, cuando salen por primera vez a la luz estos indicadores. Por lo tanto, es muy recomendable planificar y producir el evento de lanzamiento donde pues figuren las principales autoridades del país
incluyendo los institutos nacionales de estadística, de los ministerios de ambiente y otros ministerios sectoriales vitales, digamos, para la producción y el uso de los indicadores ambientales, pero también invitar a los investigadores, a la sociedad civil y a las universidades. Gestionar la cobertura de prensa y en redes sociales es muy importante porque es el momento de nacimiento, por decirlo así, de este sistema o conjunto de indicadores, y si no se realiza esta primera vez ya no constituye noticia. Entonces, muy importante hacerlo la primera vez y vale la pena invertir recursos, creatividad, para que este evento posicione en la mirada pública que existen ahora estos indicadores y que se van a seguir actualizando a lo largo del tiempo para que los usuarios realmente puedan utilizarlos y sepan que existen de partida. En la ruta metodológica pasamos ahora a la etapa 3, que es luego de que los indicadores vieron la luz, tenemos que institucionalizarlos y actualizarlos en forma periódica. A menudo, al inicio de los trabajos de construcción de indicadores hace 20 años en América Latina y el Caribe, los indicadores se realizaban como parte de un proyecto y luego no había continuidad porque no se tomaba en consideración la importancia de esta fase, que es convertir lo que se ha trabajado en conjunto en una especie de unidad institucional específica, ya sea en el INE, en el Ministerio de Ambiente o en ambas, y crear toda una red interinstitucional que puede ser luego un comité o una mesa interinstitucional para la producción de estadística e indicadores ambientales. De manera que en el manual y en los cursos en forma presencial se explica y se hace mucho énfasis en esta etapa que consta de 4 pasos: la formación de un equipo estable, acciones para fomentar el uso de los indicadores, el proceso de actualización periódica, cada 1 o 2 años dependiendo de los recursos, y el desarrollo de indicadores nuevos en cada una de las rondas. De modo que cuando tenemos este primer conjunto de indicadores, tenemos el listado, tenemos la ficha técnica y en el paso siguiente, en el paso 17, se formaliza la mesa o comité interinstitucional de indicadores que contiene a la unidad de indicadores ambientales que habíamos descrito, asentada en alguna de las instituciones líderes de este proceso y que debe contar con un equipo dedicado exclusivamente a esta tarea, mínimamente un coordinador o coordinadora y un equipo de estadísticos y expertos ambientales que puedan llevar hacia adelante el proceso en forma armonizada, comparable, rigurosa, y que pueda esta unidad de indicadores ambientales, por llamarla así en forma genérica, seguir interlocutando y trabajando con las unidades temáticas y las unidades estadísticas de su propia institución, pero también de otras instituciones. Todos ellos, junto con los asesores científicos y los investigadores y especialistas temáticos, pueden ser parte, en general así lo son, de comités o mesas de producción de estadísticas ambientales que existen en varios países con diverso grado de formalidad y con diverso grado de periodicidad de reuniones para continuar con estos trabajos. El paso 18 es el fomento del uso de los indicadores. Los países que tienen mayor avance en nuestra región en el trabajo de producir indicadores siempre nos hacen énfasis de que es muy importante asegurarnos de que se están usando los indicadores, recoger el feedback de los usuarios y fomentar su uso a lo largo del tiempo. Esto significa no solamente hacer bien los indicadores, sino realizar actividades como talleres de capacitación o de inducción o de difusión para que las personas que
supuestamente deben utilizar estos indicadores para robustecer sus decisiones y fortalecer las políticas públicas basadas en evidencia, realmente lo hagan. Finalmente, el paso 19 consiste en la actualización y desarrollo de nuevos indicadores, que no debe soslayarse. A veces esta actualización no puede ser hecha anualmente, depende de los recursos, como ya había señalado. Es importante que se actualicen aunque sea cada 2 o 3 años, y como se puede ver en el ejemplo en esta lámina, en el caso de los indicadores de desarrollo sostenible de Brasil, pues se logró tener esa continuidad y con cierta periodicidad irlos actualizando, que es claramente lo que se recomienda. También es importante sostener la red o el comité interinstitucional a lo largo del tiempo y tener perseverancia, porque vamos a experimentar rotación de personal tanto técnico como de las máximas autoridades de las instituciones involucradas, a quienes tendremos que volver a sensibilizar, a explicar para qué se hace este trabajo, a quién le sirve, y para que se pueda también garantizar los recursos humanos y financieros necesarios para sostener el sistema de indicadores ambientales o de las otras temáticas multidominio que señalamos en forma estable en el tiempo. Los productos resultantes del proceso de construcción de indicadores, como se puede observar en la siguiente lámina, en general tenemos 4 productos, resultado final de todo este proceso de continuar a lo largo de la ruta metodológica con éxito. El primer resultante es un equipo interinstitucional nacional o del territorio que está capacitado, no solamente en forma conceptual y metodológica, sino porque ha tenido la experiencia completa de construir indicadores y sabe con exactitud todo lo que cuesta y cómo es que se consensúa el trabajo de describir las hojas metodológicas y obtener la mejor representación, explotar óptimamente los datos existentes, ¿no? Este equipo interinstitucional ya capacitado puede constituir el germen de una posible unidad de indicadores ambientales. El segundo producto, igualmente importante, es el primer conjunto de indicadores ambientales o multidominio con sus correspondientes hojas metodológicas completas. El tercer resultado es un sistema de indicadores ambientales y multidominio que involucra a las personas, las instituciones y también a los indicadores en forma armónica, y una red interinstitucional que puede convertirse hacia adelante, dependiendo también de la voluntad política, en un comité o mesa formal de producción de estadísticas ambientales. Muchísimas gracias por su atención. Si quieren explorar la ruta metodológica con mayor detalle, pueden mirar los materiales que se encuentran en este curso online, que son la hoja metodológica con sus campos descritos, la ruta metodológica en colores y también el manual que ustedes pueden encontrar en la plataforma de Moodle. Y también, si requieren alguna orientación respecto de cómo implementar este método en su país o en su espacio territorial, pueden escribirnos a este correo y nosotros les responderemos a la brevedad posible sobre las oportunidades de capacitación y asistencia técnica que podemos brindarles. Muchas gracias.